3 años de duración, porque en 1923, con la dictadura de Primo de Rivera, se acabó la mancomunidad en Cataluña y también, lógicamente, se acabó la escuela. Y lo que interesa, o lo que me interesa resaltar, es el año 1929, la Escuela de Salud del Marqués de Valdesillas, y me interesa resaltarlo porque es en esa escuela, en el año 1929, cuando realmente se institucionaliza de alguna forma cómo va a ser la formación de las enfermeras en España. La formación de las enfermeras va a ser en escuelas integradas dentro de hospitales, es decir, no en un organismo académico, sino en un organismo hospitalario, en hospitales. En régimen de internado, las enfermeras españolas se formaron todas en régimen de internado, solamente eran internados femeninos, hasta el año 1980 prácticamente. Solamente se podía estudiar externa, o los hombres podían estudiar en las escuelas dependientes de la Facultad de Medicina de los hospitales clínicos. Entonces había escuela femenina y escuela masculina. Es decir, no estábamos mezclados, estábamos segregados, las mujeres y los hombres. Lógicamente, la formación que se daba a las mujeres era una y la que le daban a los hombres era otra, porque la función de los hombres dentro del ámbito de la enfermería era una. Se utilizaban a los hombres como ayudantes de los cirujanos para hacer curas. Por ejemplo, había hospitales de determinada concepción religiosa que no dejaban que las enfermeras sondaran a los hombres, y entonces tenían en plantilla practicantes, o sea, enfermeros varones, para ser ellos los que hacían estos trabajos que a las enfermeras, a las mujeres, no les parecía bien, no se podía hacer. Bien, esto es algo que empieza a salir, ¿no? Puede que ya igual sacado, entonces, ¿no? Es que los sonidos. Estos son los deberes que en la escuela de Marqués de Valdesillas, la del año 1929, el director era el médico Manuel de Santiago, y entonces escribió un libro que se llamaba El Manual de la Enfermera Practicante, que es el libro de cabecera para todas las enfermeras, todas las que estudiaban enfermería, que lo tuvimos hasta los años hasta que pasamos a la universidad, con lo cual 1977. Yo creo que había una antes. Había deberes para con los médicos, con los enfermos y para consigo misma. Por ejemplo, deberes para con los enfermos. Cuando se hablaba del segundo profesional, nos hablaba de que la enfermera no puede revelar lo que sabe del paciente, sino que no podía hablar con los familiares cuando le preguntaban, sino que le tenía que decir, no, pregúntele al médico. Y decían que alegar ignorancia solía ser muy útil para no contestar, evidentemente. En la conducta profesional había una cosa curiosa. Cuando el enfermo estaba muy grave, se extremaban los cuidados dándoles una mayor afectuosidad, pero cuando el paciente mejoraba, se tenía que volver al régimen normal. Es decir, ¿sí? ¿Lo entienden ustedes? ¿No? Para con los médicos, obediencia. Dice, naturalmente esa obediencia no puede ser sin rígida, faltaría. En algunas ocasiones, excepcionales, incluso puede ser inteligente. Sigue las órdenes y al médico no puede hacer más que obedecerle y respetar. Llevamos una trayectoria que es la que llevamos, claro. Para sus compañeras lo que nos inculcaban era el espíritu de la indulgencia, hoy por ti, mañana por mí, para crear espíritu de fraternidad. Era otro sistema. Y el más curioso era cómo teníamos que conservar la salud. Teníamos que hacer una vida higiénica, la permanencia al aire libre, y teníamos que dormir por la noche con la ventana abierta.
para que lleve una buena salud. A ver, ¿quién no duerme con la ventana abierta? Para tener buena salud. Formación profesional, bueno, pues esto estaba bien, la autoridad moral. Yo he puesto algunas cosas, ahí hay cosas curiosas, pero bueno. Llegamos a los años, al año de la Guerra Civil Española, ahí hubo un parón no solo de la formación enfermera, sino también de todo en España, lógicamente. Pero curiosamente, hubo un parón de todo, pero se crearon, como había falta mano de obra, que no había suficiente enfermeras, pues se crearon enfermeras de guerra, enfermeras de campaña, enfermeras militares, que una vez acabada la guerra se configuraron en el cuerpo auxiliar de damas enfermeras militares. Y todas estas enfermeras de la guerra, de la campaña, militares, no tenían ninguna formación. Las necesitaban, pues las mandaban y ya está. Cuando acabó la guerra, a muchas de ellas se les incorporó en los estudios de grado, estudios típicos de alguna manera. Pero nosotros tuvimos en España, cuando acabó la guerra, pues había una cosa que se llamaba la sección femenina, que era que dependía de la falange tradicional de las CONS, que era cosa del régimen tan estupendo, que lo que hicieron es crear la dama enfermera femenina. Dama femenina, pues sí, no sabemos, quiero decir, ahí hay una redundancia estupenda, pero bueno. Y se configuraron el cuerpo de enfermeras de la falange en esas cuatro categorías: enfermeras de organización, damas enfermeras españolas, enfermeras de guerra y visitadoras sociales. La sección femenina, o sea, de alguna manera, tenía especial interés de alguna manera en educar a las mujeres, en poner a las mujeres en su sitio, diría yo, más que educarlas. Entonces tenían que asegurar la capacidad del régimen, lógicamente, y entonces hicieron cursos para las mujeres para que se dedicaran a ser enfermeras. Con esa idea de la patria, la religión y la familia, lógicamente de garantizar, en primer lugar, la independencia del hombre, claramente, y la profesión, lógicamente, pues garantizar la de la enfermera en particular. Bueno, sigue pasando el tiempo y se crean los colegios profesionales, y ahí vamos a parar los practicantes, las matronas y las enfermeras, que eran las tres profesiones que en ese momento había, cada una diferenciada, cada una hacía un trabajo distinto. Dos exclusivamente femeninas y la de los varones, que era la de practicantes, que era mayoritariamente masculina. Llegamos al año 1953. En el año 1953 el Consejo Internacional de Enfermería, que se había creado en el año 1982, si no recuerdo mal, 1983, elaboró y presentó el primer código deontológico. En ese momento, el código deontológico internacional lo que estaba planteando era huir de esa enfermería vocacional para llevarla a una enfermería profesional, de huir de esas cualidades basadas en la virtud para llegar a una forma de entender la enfermería a través de la aplicación de principios y de valores. Y, sin embargo, en España, en el mismo año exactamente, nos dedicamos intensamente a crear una nueva profesión. Se perdió el nombre de enfermera. El nombre de enfermera hasta el año 77 lo teníamos perdido, desde el 55 nos llamábamos ATS, ayudantes técnicos sanitarios. Y ahí agruparon, metieron en el mismo cajón a prácticamente enfermeras y matronas. Cuando tú ibas a cualquier lado, salías de España y decías, profesión ATS, siempre te interrogaban, ¿esto qué es? No entendían muy bien que eso fuera enfermera, era ATS. Y eso duró hasta el año 77, que ingresamos en los estudios de enfermería, ingresamos en España en la Universidad de Pleno Derecho y ahí seguimos. Bien, los deberes éticos, yo creo que los deberes éticos que se le piden a la enfermera, es decir,
Los deberes éticos que vamos a poder encontrar en los códigos ontológicos, yo creo que son deberes universales, es decir, que son deberes que los podemos encontrar en cualquier código ontológico de enfermedad que cojamos de cualquier país. Yo sostengo eso. Tanto la concepción de la profesión como la concepción de los cuidados, que tiene como eje los derechos humanos